Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Eduardo Páez. En este momento procedo a comunicarles la investigación titulada La inteligencia artificial en la aplicación del derecho. El análisis constitucional de una propuesta para la limitación de la arbitrariedad judicial. Antes de empezar con el análisis, quiero comentarles un experimento. En el año 2011 se analizó el comportamiento de un conjunto de jueces, aproximadamente 7, en Israel. Lo que se quería saber era cómo cambiaban sus decisiones a lo largo del día. Para sorpresa de todos, se demostró que en las horas cercanas a la ingesta de alimentos, es decir, cuando más tenían hambre, el otorgamiento de libertades se reducía drásticamente, casi llegando al 0%, en comparación con otras horas del día en las que una vez los jueces habían ingerido alimentos, las libertades aumentaban en casi un 60%. ¿Qué quiere decir esto? El hambre de un juez repercute en la libertad de una persona. Debido a esa preocupación, en el día de hoy la inteligencia artificial parece ser una gran solución, un sistema que no se vería sometido a esas limitaciones como el sueño, como el hambre, como el cansancio que sí tienen los seres humanos. Pues bien, en esta investigación se analizó si la inteligencia artificial puede reemplazar al juzgador en la aplicación del derecho. Para proceder a dar las conclusiones, debo aclarar que existen dos tipologías de casos. Estas tipologías se clasifican entre los casos fáciles y los casos complejos. Debe aclararse que esta distinción entre fáciles y complejos o difíciles se puede aplicar tanto por cuestiones de derecho, casos complejos en cuanto a la aplicación del derecho, y casos complejos o fáciles en cuanto a la determinación de los hechos, a la quaestio facti. En esta investigación se analizó la distinción entre casos fáciles y complejos relativos a la aplicación del derecho. Bien, pues se presenta un caso fácil en la aplicación del derecho cuando el juez tiene certeza de la regla que debe aplicar, es decir, existe una norma jurídica con forma de regla clara, predeterminada al ordenamiento jurídico y solo falta aplicarla al caso concreto. Pero en cambio, en los casos complejos, dicha seguridad no está, pues no existe al interior del ordenamiento jurídico una norma clara y preexistente que deba aplicarse. Por el contrario, el juez debe, en el caso concreto, construir la norma utilizando diferentes métodos, como la ponderación, el balanceo, entre otros, y con base en ellos solucionar el caso. Es decir, ya sea que se presente una anomia, es decir, que no haya una norma aplicable, una antinomia, que hayan dos normas que se contradigan o que haya vaguedad en el lenguaje. En todos esos casos, el juez deberá, con una decisión que es creativa, que es una decisión que crea derecho, deberá resolver el caso. Pues bien, ¿puede la inteligencia artificial sustituir estas funciones? La respuesta es depende. Y sencillamente depende del tipo de caso que deba resolverse, es decir, de si estamos en un caso fácil o en un caso complejo. Esto debido a que ningún sistema operativo en la actualidad posee la capacidad suficiente para realizar los juicios de balanceo o ponderación necesarios para la resolución de los casos complejos. Sencillamente porque en estos no se trata de solucionar casos a partir de las premisas preexistentes que pudieran almacenarse en un algoritmo, sino de la construcción de normas para solucionar casos, lo que es un ejercicio creativo que trasciende los datos que un algoritmo puede contener. Sin embargo, como esto no pasa en los casos fáciles y no debe construirse normas, se considera que la inteligencia artificial podría sustituir al juzgador, pero únicamente en los casos fáciles. Y además, podría utilizarse como herramienta de apoyo al juzgador en cualquier tipo de caso, ayudándole, facilitándole la búsqueda de fuentes del derecho, entre otras cuestiones. Sobre esta propuesta, el semillero realizó un juicio de constitucionalidad en el que se incluyó, aunque hipotéticamente, la sustitución del juez en los casos complejos. Esto porque si bien ya dijimos que en la actualidad no existe sistema que tenga esta capacidad, no podemos negar que en un futuro esto sea una nueva realidad. Pues bien, el resultado señaló que la sustitución del juez por inteligencia artificial en los casos complejos es inconstitucional por estas tres razones.
Primero, la Constitución política impone a los jueces el deber de motivación como elemento fundamental del debido proceso. En este sentido, es claro que la inteligencia artificial, debido a su efecto caja negra, es incapaz de satisfacer una carga de motivación como la que exige un Estado social de derecho. Segundo, el derecho a la igualdad implica un tratamiento igual entre quienes son iguales y desigual entre los desiguales, aspecto que escaparía totalmente a las capacidades de la inteligencia artificial, toda vez que le resulta imposible comprender las variables propias de la realidad en un determinado contexto, convirtiéndose en un obstáculo para la obtención de un fallo con tan anhelada justicia social. Y tercero, se vería afectada la dignidad humana del sujeto destinatario de la decisión judicial, pues al ser una entelequia incapaz de comprender la realidad humana, la que toma la decisión, el sujeto que verá afectado su derecho se habrá mediatizado, es decir, se habrá dispuesto como un instrumento para la aplicación mecánica de la justicia y no como un fin de ésta. Por otro lado, frente a los usos que puede tener la inteligencia artificial en su estado actual, es decir, sustituir al juez en los casos fáciles en cuanto a la aplicación del derecho y además servirle de apoyo en cualquier tipo de caso, no existe canon constitucional que contravenga su implementación. Por el contrario, es una medida proporcional y eficaz para solventar la congestión judicial en Colombia y erradicar los hierros que por factores humanos puedan cometerse en la aplicación de figuras claramente automatizables. Hagamos unas breves conclusiones. Primero, la inteligencia artificial reduce la arbitrariedad judicial, pues al ser una configuración meramente algorítmica está exenta de las limitaciones e intereses propios de la naturaleza humana. Segundo, la inteligencia artificial no puede y no debe sustituir al juez en los casos complejos. No puede porque su resolución implica un ejercicio de construcción normativa que no está a su alcance, y no debe porque su hipotética implementación sería inconstitucional, por ir en contra del debido proceso, el derecho a la igualdad y la dignidad humana. Y tercero, se propone la utilización de la inteligencia artificial como sustituta del juzgador en los denominados casos fáciles o de subsunción elemental, como el conteo de términos judiciales y la admisión de la demanda, y además como herramienta de apoyo al juzgador en cualquier tipo de caso. Compañeros, colegas, juristas, abramos nuestros brazos y nuestra mente a esta nueva realidad. Este movimiento, quizá el más importante con vistas al futuro, debe representarnos a todos como comunidad jurídica. Pues como diría el maestro Eduardo Galeano en una de sus grandes obras, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchísimas gracias.